herramienta. Ay, no te escucho. Que yo inicie la oración, ¿me estás diciendo? Ah, no te había escuchado. Sí, por favor, sí, Ok, gracias. gracias. ¿Puedes, Glory? Gloria no se oye. ¿Puedes, Glory? No, pues ella está lejos. Sí. Si no pueden, me avisas, Lelia, ¿sí? Sí, claro que sí. Gracias, Lelia. Muchas gracias, Dios mío, por este día, por este regalo precioso de este día. Muchas gracias, Padre amado. Muchas gracias por esta reunión maravillosa y nos reúnes a tus hijos, a tus hijos hermosos y maravillosos. Muchas gracias, Dios mío. Muchas gracias por la dirección de Margarita, por la orientación tan amorosa de Margarita. Muchas gracias, Padre amado. Bendícenos a cada uno que está en esta reunión y también a todos los que están afuera esperando, Señor, también. Todos los que te beneficien con todas estas palabras y estas orientaciones, mi Dios. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. En tu sagrado nombre, Jesús. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Clelia, Gloria, muchas gracias. Los que tengan encendido su micro, lo pueden apagar. ¿Puedo apagar tu micro? ¿No, Apágame tú, Margarita. Gracias. Perfecto. Ya está. Iniciamos, ¿sí? Porque como es extenso y como queda grabado en el YouTube, porque ya están haciendo conectado al YouTube. Células obedientes. No se ha podido, Gloria, no te escuchamos, Glorita. Pero, ay, qué pena, sí, qué pena. ¿sí? Aló, ¿me escuchan ahora? No sé si me escuchan porque estoy yo en la Sí, cocina que no. Sí, te ¿Ahora? escucho, Glorita, sí, te escuchamos. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos, sí. Ah, ya, es que hice la oración. Parece que no se escuchó la oración. No, la oración no hemos escuchado. Qué raro. Bueno. Sí, empezamos, cerramos. Ustedes saben que al final ya en los comentarios tengan lápiz, para que puedan anotar lo que es interesante porque esto se basa de la palabra y de los pensamientos. Entonces, solamente se cambian los malestares del cuerpo con la oración. La repetición en la oración en la noche, antes de todo. Y comienzo, ¿no? Que tu cuerpo guarda secretos que aún no sabes leer para ti, que has incluido sin saber cómo. Que cada órgano escucha, que cada célula responde, que cada tejido vibra con un lenguaje invisible. Me detengo y digo totalmente cierto porque a veces a mi familia cuando tienen manifestaciones en su cuerpo comienzo a trabajar con ellos y hablarle a sus células, a sus protones, átomos, a sus nervios, a la sangre y cuando se levanta y dice, me siento mejor, tengo una pesadez en la cabeza y ya se me pasó porque las células escuchan. Cada tejido vibra con un lenguaje invisible y profundo. ¿Has buscado salud? Sí, pero más aún, ¿has buscado comprensión? ¿No te basta con curarte? ¿Quieres saber por qué enfermaste? ¿Qué es lo que le decía yo a Estelita cuando escuché Asistí a Seichonoye? Y Juana Rojas tenía un libro, La llave de la belleza y la salud, y escuchaba que decía, ¿por qué los oídos no escuchan? ¿Por qué los ojos no ven bien? ¿Por qué la nariz viene la rinitis, la sinusitis? Y yo bien atenta, yo decía, he venido a un sitio donde se habla del cuerpo, eso no quería, yo en mi mente estaba, ¿no? Pero no era eso.
era por qué se manifestaban estos síntomas en el cuerpo y cómo, de dónde venía, y de qué pensamiento de tu mente venía. Y ahí es donde yo me quedé y comencé a buscar por qué yo había tenido dolencias de niña, porque mi padre, porque esto, porque el otro, porque fallecían, y era un mundo descubrimiento, ¿no? Ya nadie falseaba o me decía cosas que no eran correctas, sino iba directo a la respuesta de lo que tanto buscaba. No te basta con curarte, quieres saber por qué enfermaste, qué laves atendiste, qué verdad olvidaste, y más allá de eso, deseas conocer el poder que aún te pertenece, dormido en tu fécula de tus huesos y en la luz de tu pensamiento. El propósito de estas páginas no es enseñarte una técnica más, ni entregarte fórmulas vacías de sentido. Es conducirte paso a paso a reconocer que dentro de ti existe un centro directivo, una conciencia. Graben esa palabra porque está en todo. Una conciencia organizadora que no necesita intermediarios, ni rituales externos, ni permisos de autoridad alguna. Tu mente está equipada para dialogar con tus glándulas. Tu fe puede mover tus linfocitos. Tu palabra es capaz de ordenar tu sistema endocrino. No se trata de magia, sino de ley. Y donde hay ley, hay posibilidad. Este libro es para ti. ¿Y has comprendido que tu salud no está separada de tu vida espiritual, ni tu bienestar económico separado de tu armonía física? Que tu ADN no es un dictado biológico, sino un instrumento que espera la partitura correcta, que tu cuerpo no es una prisión, sino un aliado, que tus síntomas no son castigos, sino mensajes, y que la voz que puede reorganizarlo todo ya habita en ti. Cuando llegues al final de este libro, no serás la misma, porque habrás aprendido a nombrar a tus órganos como aliados, como hermanos. Es lo que les decía el maestro en la oración de la reconciliación de los 7 candelabros. Cuando todo sea tu amigo, nada en el universo podrá causarte daño. Al hablar con tus tejidos como hermanos, a bendecir tus cicatrices. ¿Se te va el internet, Lolita? Sí, pues a veces pasa eso. Es energía, es frecuencia. Tú puedes levantar esa frecuencia. Háblale al internet. A bendecir tus cicatrices como portales y sobre todo habrás recordado que cada célula de tu cuerpo espera tu palabra como un decreto sagrado. Y tú habrás aprendido a hablarles con autoridad, con amor y con verdad. ¿Estás lista para transformar tu vida? Capítulo 1. El verbo que talla el átomo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, o sea, la palabra. Y la palabra empieza por el pensamiento. Y el verbo era Dios. Eso está en Juan 1, versículo 1. Estas palabras que resuenan desde los albores del tiempo sagrado no son una alegoría poética, son una descripción literal del principio creativo que opera en cada célula de tu cuerpo. Todo lo que existe ha sido formado, sostenido y dinamizado por una vibración primordial. Y esa vibración es la palabra. El átomo, unidad básica de la materia, no es más que un nudo de energía vibrando
determinada frecuencia, pero lo que determina esa frecuencia no es un azar cósmico, sino una intención, un comando mental, una afirmación, una palabra pronunciada con conciencia. Tu cuerpo no es un receptáculo pasivo de procesos biológicos. Es un coro de miles de millones de células, cada una equipada con una sensibilidad asombrosa para registrar el sonido vibratorio de tus pensamientos. Cada palabra que pronuncias externamente o en silencio interior de tu mente lleva una carga electromagnética. Esta carga es captada por los campos bioeléctricos de tu cuerpo y transmitida como una orden directa al núcleo de tus células donde reside el ADN. La doble hélice del ADN descubierta por Watson y Crick en 1953 no es solo una estructura química, es un símbolo de logos enrollados en espiral, una cinta que almacena mandatos mentales, impresos con tinta invisible de tus creencias. Tu ADN es escritura sagrada. Cada hebra es una frase, cada secuencia una oración. Cuando repites una afirmación con fe, estás escribiendo en tu genoma. Estás actualizando tu biología con nuevas instrucciones de vida. La ciencia contemporánea ha confirmado que las palabras afectan a la materia. Acuérdense que la materia se convierte de acuerdo a las palabras en los pensamientos. Experimentos de física cuántica como los realizados en laboratorios soviéticos en los años 50 mostraron que los átomos pueden reorganizarse según patrones mentales inducidos. Las partículas responden a la intención. Los electrones obedecen al mandato del pensamiento. La materia no es otra cosa que mente solidificada. Comprende esto. Tu cuerpo está escuchando constantemente lo que tu mente le dice. Las enfermedades no son testigos ni accidentes, sino respuestas biológicas a comandos mentales distorsionados. Cada célula de tu hígado, de tu piel, de tu corazón recibe mensajes en forma de palabras y reacciona químicamente a ellas. Repito nuevamente, cada célula de tu hígado, de tu piel, de tu corazón recibe mensajes en forma de palabras y reacciona químicamente a ellas. Le dices a tu cuerpo que está enfermo, débil, le dices que está viejo, él obedecerá. Le dices que es fuerte y sano, renovado por el poder infinito de la vida, entonces se regenerará. Cuando afirmas yo soy salud perfecta, no estás deseando salud. Estás ordenando tus células con patrones específicos de proteínas, enzimas, hormonas y neurotransmisores que conducen a esa salud. El verbo soy
Actúa como un interruptor que despierte el archivo genético correspondiente. Así como el escultor talla la piedra con el pincel, tú tallas tu realidad corporal con el verbo que es tu palabra. Tu boca es un laboratorio sagrado. Cada vez que hablas, cada vez que hablas, estás programando tu sistema inmunológico, tu aparato digestivo, tu sistema nervioso. Las palabras de odio envenenan la sangre. Las palabras de amor las purifican. Por eso, Proverbios dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Capítulo 6, versículo 21. Piénsalo bien. ¿Qué tipos de palabras pronuncias sobre ti misma cada día? Dices, estoy cansada, me estoy enfermando, no puedo más. Entonces estás activando en tu ADN segmentos asociados con el desgaste, la fatiga y la inflamación. Pero si dices, cada célula de mi cuerpo vibra con la energía divina de la vida, estás sembrando códigos de regeneración. Lo que les estoy leyendo, traten de hacerlo, lo escriben y traten de hacer estas oraciones en la noche, a la hora que están ya en su cama por descansar. Repítanlo. Acuérdense mucho que la semana pasada les dije que el 33 es un número fuerte de la numerología. Entonces, si no alcanzan a decir 33, pero háganlo varias veces para que quede grabado la palabra y entre sus células. Recuerda, el subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado, entre lo dicho en broma o en serio. Toda palabra que llega con cargas emocionales registrada como un mandato. Por eso, hablar con fe es mucho más que pensar positivamente. Es operar directamente sobre el campo cuántico que estructura tu cuerpo. Es gobernar desde adentro el curso de tu biología. Permíteme contactarte un caso. Un hombre me dijo una vez, estoy harto de esta rodilla. No sirve para nada. Había sido operado 2 veces y no mejoraba. Le respondí, usted no necesita una operación, sino una oración. Deje de maldecir esa rodilla y comience a bendecirla. Le enseñé a repetir, mi rodilla es el eje firme de mi caminar. Esa es una oración para ser grabada en la noche. Mi rodilla es el eje firme de mi caminar. Cada célula responde ahora al ritmo perfecto del Espíritu Divino. En 3 semanas su inflamación desapareció. Milagro, no. Ley mental. Esto es lo que quiero que comprendas. Cada célula tiene oído, pero no un oído físico, sino uno vibracional. Cada célula capta la vibración del verbo y no responde a cualquier palabra, sino a la palabra cargada de intención, emoción y creencia. El cuerpo no responde al ruido externo, sino a la voz interna. No basta con decir quiero estar sano. Debes hablar desde la autoridad espiritual.
con convicción absoluta, como dijo Jesús, el que diga este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, lo que diga le será hecho. Esto está en Marcos 11, versículo 23. Esa no es una metáfora, es una instrucción precisa de cómo reordenar tu biología. Por eso, quiero que comiences hoy mismo a practicar el lenguaje celular consciente. Aquí tienes una fórmula inicial, afirmación maestra para hoy. Cada célula de mi cuerpo, cada célula de mi cuerpo, esta es una afirmación, obedece a la palabra divina que yo pronuncio. Yo decreto salud, armonía abundante en cada tejido, cada órgano y sistema. El verbo de Dios habita en mí, renueva mi ser por completo. Repite esta afirmación al despertar y antes de dormir. Pronúnciala con voz serena pero firme. Deja que penetre en tu mente como una semilla que dará fruto. No te detengas a observar resultados inmediatos. Tu tarea es sembrar, es regar, es cuidar con amor. La cosecha vendrá por ley. Recuerda siempre, tu palabra es ley para tu mente. Y tu mente es el arquitecto invisible de tu cuerpo. Usa tu palabra con sabiduría y respeto. Habla a tus células como lo harías con obreros fieles. Ellas construyen lo que tú les ordenas. Y si les hablas con amor, obedecerán con milagros. En el próximo capítulo entraremos a la biblioteca secreta que habita en lo más profundo de tu estructura, el ADN, como archivo vivo del subconsciente. Prepárate para descubrir que tú no solo heredas genes, sino también posibilidades dormidas, esperando la orden de tu palabra para despertar. Hasta aquí ha sido escrito, amiguitos de mi corazón, ha sido escrito el primer capítulo de este tema, de este audiolibro. Ahora, antes de empezar a dialogar, me das un número, Estelita, del 15, por favor anoten, del 15 al 159. Estelita, Gloria, ¿sí? 60. Gloria, Yo 60 no sé, ¿no? 60, Gloria. ¿Tú, Estelita? Clelia, 33. 33. Clelia. Estelita, con tu manito, con tus dedos. ¿50? No. Estelita, ¿sí? ¿Dice 50? Estela, 50. Las amiguitas que se han conectado. Señora Marita, ¿cómo está? ¿Qué tal? Yo 40. Hola. Ah, 40. 40. Sí, Ya. gracias. Ahí. La otra amiguita que se ha conectado. Yo, Margarita. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Hola,
Permiso. Es la Hola, Carmencita. 45. Hola, chicas. 45. 45. Me van a escuchar atentamente, ¿no? Empiezo con Gloria. El Gracias. número 60 es traído de este libro maravilloso, Conquiste la felicidad con amor. El número 60, lo que te manda tu energía, Glorita, ¿no? Las 4 fases del amor. A medida que el ser humano evoluciona, el amor también evoluciona. En otras palabras, volvemos porque están tocando las palabras. En otras palabras, podemos decir que cuanto más es tu evolución espiritual, más pura eres y más elevada es el amor manifestado. Es de la primera fase, se ponen acá, es de las personas egocéntricas. En ellas el ego es tan fuerte que solo desean ventajas y piensan yo quiero ser amada. Las personas que se encuentran en esta fase colaboran muy poco con los demás. La segunda fase, prevalece la condición yo amo si el otro me ama. En esta fase la persona ya salió de la cáscara del ego y manifiesta amor. Sin embargo, con la condición de que el otro la ame. Es la que dice, yo bailo según la música. Saludos si él me saluda. Yo le haré el favor si él me favorece. Resumiendo, las acciones de ella dependen del sí. ¿Cuántas y cuántas parejas de cónyuges viven en esta fase? Algunos hasta se la pasan varios días sin conversar, pues esperan que el otro tome la iniciativa de reiniciar la conversación. Podemos decir que el orgullo es muy fuerte en esta etapa. Sin embargo, para nuestra evolución espiritual, es necesario que abandonemos el ego y nos volvamos cada vez más humildes. La tercera fase es la del amor más desprendido. Ama aún sin ser amado. No se trata del amor de la pareja de quien se enamora de otra persona y no es correspondido, sino un amor más elevado como el de la madre que ama al hijo o engendrado, aunque éste la rechace. Es el amor que un destacado tenor manifestó. La historia seguirá, hay quien diga que se trata de una leyenda. Otros afirman que es verídica. Leyenda o no, nos conduce a una reflexión. Se trata de 2 reconocidos tenores, que eran grandes amigos. Todo comenzó por el hecho de que ambos eran naturales de 2 ciudades rivales. Durante mucho tiempo los dos insistieron para que constataran los contratos que el rival no se presentaría en el mismo show. Sin embargo, en el año 1987, uno de ellos se enfermó y necesitó un tratamiento contra la leucemia, el cáncer en la sangre. Por cierto, las personas que contraen este tipo de enfermedad suelen tener el deseo muy fuerte de aislarse de alguien, generalmente de la familia. Ahí está la respuesta del concepto de la leucemia. En este caso, de la misma familia artística. Y entonces, en obediencia a este sentimiento, las células crean un aislamiento de las otras células y generan cáncer. El cantante inició el tratamiento en los Estados Unidos. Sin embargo, los recursos económicos fueron menguando, lo que lo obligaría a interrumpir. Un día, él se enteró de que en España había una fundación llamada Formosa, cuyo objetivo era ayudar a los artistas portadores de leucemia y gracias a esa entidad pudo continuar su tratamiento y se curó. Por gratitud fue a la institución a afiliarse y descubrió que la persona que había creado esa fundación era el amigo rival, con el objetivo principal de salvarlo. Muy emocionado, él se dirigió al local donde el amigo se estaba presentando. Subió al proscenio y se arrodilló a sus pies con lágrimas en los ojos, se disculpó y le agradeció.
El supuesto rival lo ayudó a levantarse y lo abrazó. Un gesto de amor a imitarse y como todo ejemplo de vida fue una iniciativa de acción y no de quedarse solo en la teoría o simplemente amando de modo verbal. ¿Qué les pareció eso que ha salido, Glorita? ¿Y qué es un poco la respuesta que necesitas tú, Estelita, para que sea dado a la persona que me estabas comentando temprano? El egoísmo. Yo, si tú gustas, lo vuelvo a leer para ti, te mando un audio para que lo grabes más. Ya, Estelita. Gracias, Margarita, está bien. Gracias, Glorita. Clelia, la página 33. Antes de este tema, leo directamente de la página 33 que dice: ella evitaba forzar o presionar. Escribió el biógrafo de Edison, Matthew Josephson, y hacía el esfuerzo de despertar su interés. Glorita, ¿serías tan amable un ratito de apagar tu micro? Y hacía el esfuerzo, gracias, de despertar su interés leyendo los buenos libros de literatura e historia que ella había aprendido a amar. Y ella era una excelente lectora, muy semejante a la educación de la vida de Seisho Noye, que enseña a educar con amor y extraer el potencial del alumno, en lugar de transformarlo en una enciclopedia ambulante. Más tarde Edison dijo: mi madre fue quien me crió. Ella me comprendió y dejó que yo siguiese mis inclinaciones. Y también afirmó: mi madre fue quien hizo de mí lo que soy. Abraham Lincoln, quien fue uno de los más destacados estadistas de todos los tiempos, autodidacta, y se volvió un gran abogado que seguía la línea ética de jamás defender la causa de quien fuese un delincuente o deshonesto, expresó: todo lo que soy y que siempre deseé ser, se lo debo a mi ángel mamá. Y fue la madre quien dejó buenos recuerdos en la mente del hijo. Yo recuerdo las oraciones de mi madre. Ellas siempre me han acompañado. Ellas se unieron a mí durante toda mi vida. El escritor francés Victor Hugo decía: la mano que mece la cuna es la mano que rige del mundo. Amar es manifestar el sentimiento de gratitud. En una oportunidad en la Academia de Viena, cuando el profesor se dirigía al comedor, una señora fue empujada por la amiga diciéndole: mira, es él, habla con él ahora. Y entonces, con cierta timidez, ella le preguntó: mi esposo tiene una serie de heridas en las dos axilas que no secan. A pesar de aplicarse pomadas y otros medicamentos recetados por el doctor, ¿por qué sucede eso? Él explicó que su esposo era muy ingrato con una persona que lo había ayudado mucho. Al llegar a casa, su esposo le preguntó: ¿habló con él? Y ella le transmitió la oración del profesor. En el acto, él se emocionó recordando a su madre que lo había ayudado mucho después del matrimonio, principalmente en el aspecto económico. Ella le telefoneaba a diario, pero él le decía a su esposa: dile que no estoy. De inmediato, él tomó el teléfono y habló con su madre pidiéndole perdón por las actitudes que no eran dignas de un hijo, reconociendo que le debía muchos favores y confesando que la amaba. Él lloraba más de lo que hablaba y se quedaron 40 minutos en el teléfono. Ese día él durmió en paz, ya que esos 40 minutos fueron momentos importantes. Y lo más interesante fue que al día siguiente casi todas las heridas ya estaban secas. Eso ha salido, Nelia, que es lo que habíamos estado conversando, ¿no? Que había que ver directamente con la mamá. Sí. ¿Cómo es Dios maravilloso? Los maestros que nos guían
para darles a cada uno algo como para reflexionar, de repente no para uno, sino para las personas que están cerca de ustedes, ¿no? Estelita, la página 50 de salud, ¿no? Ajá. Sí, A ver, 50. Cada uno mantiene su individualidad e irá hacia un lugar iluminado o no, según su grado de purificación. Los que logran entrar en el verdadero mundo celestial son los que se esfuerzan en buscar la verdad. Richard Sennott, en el año 1178, medium norteamericano, escribió mensajes que recibió de Agasha, quien había sido un líder religioso en la región donde hoy es Egipto. Agacha vivió la época de los conflictos religiosos y políticos que había entre el pueblo del Valle del Río Nilo y los de Delta. Hace 7.000 años, él con mucho amor y sabiduría logró crear una especie de organización de las Naciones Unidas de Egipto, de la cual formaban parte 37 gobiernos. Algunos pasajes de Agacha están en el libro La Verdad, volumen 8. Uno de esos pensamientos dice: es necesario buscar el reino de Dios que está dentro de nosotros. Es necesario tomar conciencia de los pensamientos y de los actos que nos prenden a las bajezas de esta vida. Conociendo estos obstáculos que impiden nuestra evolución, debemos superarlos y esforzarnos para que irradien las luces del yo verdadero. La verdad de la vida, volumen 8. Y también dice, no es suficiente reencarnar para evolucionar, es necesario esforzarse. Así los espíritus elevados mantienen la individualidad, pero por poseer un amor muy elevado no son individualistas. El ser humano individualista necesita vigilarse a todo momento para no pensar mucho en la palabra yo, y tratar de ser lo más atento y benevolente posible con el prójimo. Aquí le puedo transmitir algo que yo analizaba. ¿Por qué Venezuela tenía 3 terremotos casi seguidos? ¿Por qué hubo tanta destrucción? ¿Por qué tanta gente había fallecido? ¿Por qué en este momento los que han sobrevivido están maldiciendo a través de la palabra con mucho odio hacia los políticos que estaban gobernando en ese momento? ¿Por qué están maldiciendo, abusando? ¿Por qué quieren castigarlos y mandarlos a la cárcel? ¿Por qué están mucha gente, a pesar de todo esto, saqueando y llevándose? Y una vez, hace mucho tiempo, cuando averiguaba por qué estaba así Venezuela, me dijeron que Chávez y los demás habían hecho mucha magia oscura, como si hubieran hecho un pacto de palabra, la unción, con presencias oscuras, como los chamanes, que les indicaban lo que tenían que hacer. Por eso duraron muchos años en el gobierno. Y mucha gente, como fue comprada a través del dinero, colocaciones de puestos, todo lo que sus deseos materiales querían, fueron colocados. Entonces ya había una energía fuerte y esto pasaba muchos años. Decenas de años faltaba todavía para que liberen de Maduro, pero no fue así. Se pudo liberar y sacar a Maduro porque había muchas presencias de luz que recurrieron, muchas personas que deseaban la liberación de ese pueblo y se conectaron en un ritual de luz profundo. Entonces, como dice el presidente de El Salvador, el gobierno no puede ser menos de toda la delincuencia, de todo lo equivocado. Entonces, El Salvador, a través de los sucesos, y decimos, ¿por qué han muerto tanta gente? Porque a través de la palabra, a través del pensamiento, han cargado toda una historia fuerte de destrucción. Entonces se han ido los que necesitan eso,
para ser purificado ese país. Así que no veamos la muerte en ese proceso, esa etapa, porque es un estado que todos vamos a pasar. ¿Cómo lo pasamos? Limpiémonos, purifiquémonos, liberemos a las personas que están como esclavos del odio, del resentimiento, de las cosas negativas, ¿sí? Porque el planeta obedece nuestras palabras, nuestros pensamientos por energía. Todo es energía. Y eso es lo que te salió. Celi, después comentamos, ¿sí? Celi, la página 40. La idea de pecado es tan fuerte en algunas personas que ellas no practican las enseñanzas de Seichonoye por inconscientemente desean continuar sufriendo. Saben que si las practicasen serían felices, pero conforme dice el doctor Carl Augusto Menninger, considerado por muchos el maestro de la psiquiatría moderna, nació en el 22 de julio de 1893 y falleció el 18 de julio de 1990. El deseo masoquista de expiar el pecado es muy fuerte, pero yo no quiero sufrir, dicen algunos. Realmente, conscientemente, nadie desea sufrir, pero el sentimiento de culpa que yace en el subconsciente lleva a la persona a actuar de forma contraria a lo deseado. Cristo dijo, ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. Juan 13:17. La señora Jill Cadot, en Lima de Belén, Pará, relata su victoria. En septiembre del 96, tuve la oportunidad de participar en una reunión de la Asociación Paloma Blanca, aceptando la invitación hecha por mi vecina Sousa. Todo lo que viví aquella tarde simplemente consolidó lo que yo ya presentía sobre esta filosofía maravillosa, de la cual ya sabía desde los años 80. Pues mi cuñada Lucía, hoy en el mundo espiritual, me había obsequiado suscripciones de las revistas y hasta mi primera sutra sagrada. Entonces pensé, voy a participar de estas reuniones, voy a conocer a fondo esta filosofía que tanto me atrae, pues necesito este tipo de conocimiento. Así comencé a vivir estas enseñanzas. Empecé asistiendo a la ceremonia en memoria de los antepasados y de los bebés abortados. Hice diversas veces la práctica de la purificación de la mente. Comencé a leer los libros de la verdad y las revistas sagradas y juntamente con todos mis familiares y bebés me asocié a la misión sagrada. Se hizo parte de mi vida cotidiana la lectura de la sutra y la oración de gratitud a los antepasados. En aquella época atravesaba una fase de desarmonía tanto interior como con relación a mis hijos y esposo. Mi último hijo, no obstante haber concluido la enseñanza secundaria precozmente, no lograba progresar en los estudios ni en su vida personal, pues no tenía entusiasmo ni fuerza de voluntad para estudiar con ahínco y salir victorioso en un examen de admisión a la universidad o en un trabajo. Con relación a mi salud, yo había tenido un cáncer en la mama derecha. Estaba bien y curada, pero mi brazo derecho, debido a la mastectomía radical, quedó con limitación de la circulación y siempre estaba hinchado, de lo que sobrevivieron una bursitis y una tendinitis que me incomodaban bastante. Pasé a sentir dolores a diario, todo el día en ese brazo. Otra consecuencia fue el insomnio que me acompañaba y cuando lograba dormir me despertaba con dolores. Estos problemas y el clima tenso entre mi esposo, mis hijos y yo me hicieron sentir falta de algo que me hiciese creer en cambios. Fue cuando, investigando y practicando todo lo que sabía y todo lo que escuchaba y leía en las revistas Paloma Blanca, leí una explicación dada por el profesor Eito Miyazaki a mi amiga Neuma, donde él enfatizaba la práctica del perdón,
es decir, la oración para perdonar. Decidí hacerla 40 veces por día durante 90 días a mis padres y suegros. Me sentía tan bien al practicarla que decidí incrementarla de veras y la extendí a mis 2 hijos, a mi madrastra y a mi esposo, lo que totalizó en la primera fase 240 oraciones por día. Y al completar los 90 días llegué a 21.600 oraciones. Las circunstancias mejoraron mucho, mi brazo quedó mejor, pasé a dormir sin tener que tomar medicamentos y me despertaba sin incomodidades ni dolores. Las cosas cambiaron para mejorar, para mejor. Agradezco por la mejora de mi salud, por la armonía en mi vida y en la de mis familiares, también por las orientaciones que me dieron. Muchas gracias. Muchas gracias. Carmencita, ¿sí? Página 45. Entender que una de las leyes que nos rige es la ley del espíritu, es necesario entender que nadie nació simplemente para morir, sino para evolucionar espiritualmente. Por esta razón, nadie nació para hacer turismo en la tierra. Es necesario comprender que en una única encarnación no es posible alcanzar el estado de iluminación al punto de no ser necesario volver a esta escuela de la vida. Así como el niño que inicia su vida escolar, al terminar el año debe volver al colegio el año siguiente, a fin de continuar sus estudios, es necesario. Perdón. Es necesario comprender que en una única encarnación no es posible alcanzar el estado de iluminación al punto de no ser necesario volver a esta escuela de la vida, así como el niño que inicia su vida escolar al terminar el año debe volver al colegio al año siguiente, a fin de continuar sus estudios. Es necesario comprender que el objetivo de venir a la tierra es entender mejor la vida y que volvernos vistiendo un uniforme llamado cuerpo carnal de un color o de otro, y esta ropa simplemente es el uniforme de la escuela de la vida, pues el alma no tiene color. Las personas que están muy lejos de esta verdad son las que discriminan por raza, poca intelectualidad o escasos bienes económicos. Es lamentable ver escenas de discriminación como suceden en algunos edificios en los cuales a los empleados les prohíben usar el mismo ascensor del de los condominios. A pesar de suceder esporádicamente hechos de esta naturaleza, la mayoría del pueblo es espiritualizado y podemos comprobarlo por la reacción de algunos pasajeros en un vuelo de la British Airways entre Johannesburgo y Londres, caso verídico. Una señora blanca de unos 50 años se sienta al lado de un negro. Visiblemente alterada, ella llama a la hermosa. ¿Cuál es el problema?, le dice, pregunta la hermosa. Pero no lo ve, responde la pasajera. Ustedes me han colocado al lado de un negro. Yo no puedo permanecer al lado de este ser repugnante. Deme otro asiento. Por favor, señora, tranquilícese, dijo la hermosa. Casi todos los lugares de este vuelo están ocupados. Voy a ver si hay alguno disponible. La hermosa se aleja y regresa unos minutos después. Señora, como lo sospechaba, no hay lugar libre en la clase económica. Conversé con el comandante y él me confirmó que no hay más lugares en ejecutiva. Sin embargo, aún tenemos uno en primera clase. Antes que la señora pudiese hacer algún comentario, la hermosa continúa. Es totalmente inusitado que la empresa conceda un asiento en primera clase a alguien de clase económica.
pero dadas las circunstancias, el comandante consideró que sería escandaloso que alguien sea obligado a sentarse al lado de una persona tan aborrecible. Y dirigiéndose al negro, la aeromoza completó: por lo tanto, señor, si usted lo desea, tome sus pertenencias, que el asiento de primera clase lo espera. Y todos los pasajeros del entorno, impactados, que acompañaban la escena, se levantaron y aplaudieron. Algunos espíritus elevados reencarnan con la misión de ayudar a determinado pueblo, enseñándole a amar más a sus hermanos, no cometiendo discriminaciones. Su actitud, su modo de vivir, su humildad colaboran para que los hombres vean al prójimo no como un objeto o animal, sino como a un digno hijo de Dios que merece respeto. Así fue Hamilton Naki, un sudafricano negro que murió a los 78 años. Su vida fue relatada por el Economist por ser una de las más bellas del siglo XX. Naki fue un gran cirujano. Él extrajo del cuerpo del donante el corazón que se trasplantó al pecho de Louis Wash Tanti en diciembre del 67 en Ciudad del Cabo, en África del Sur, en la primera operación exitosa de un trasplante cardíaco humano. Fue un trabajo delicadísimo, pues se tenía que extraer y preservar el corazón donado con el máximo cuidado. Tal vez él fue el segundo hombre más importante en el equipo que hizo el primer trasplante cardíaco de la historia. Pero en el país del apartheid, segregación racial, él no podía aparecer porque era negro. El cirujano jefe del grupo, el blanco Christian Barnard, se volvió una celebridad al instante. Lamentablemente, Hamilton Naki no podía salir en las fotos del equipo por ser negro. Cuando por descuido apareció en un reportaje, el hospital informó que era alguien del personal de la limpieza. Naki, perdón, usaba guardapolvo blanco y máscara, pero jamás estudió medicina o cirugía. Había abandonado la escuela a los 14 años de edad. Era jardinero en la Facultad de Medicina de Ciudad de Cabo, pero aprendía velozmente y era curioso. Se volvió el que de todo en la clínica quirúrgica de la facultad, donde los médicos blancos entrenaban las técnicas de trasplante en perros y cerdos. Él comenzó limpiando los chiqueros, aprendió cirugía asistiendo a las experiencias con animales y se volvió un cirujano excepcional, a tal punto que Barnard lo solicitó para integrar su equipo. Se violó las leyes sudafricanas. Naki no podía operar pacientes ni tocar la sangre de los blancos, pero el hospital hizo una excepción. Se volvió cirujano, pero clandestino. Era el mejor. Daba clases a los estudiantes blancos, pero percibía la remuneración correspondiente a un técnico de laboratorio. Era lo máximo que el hospital podía pagarle un negro. Vivía en una casucha sin luz eléctrica ni agua corriente, en un hueco de los alrededores. Hamilton Naki enseñó cirugía durante 40 años, pero se jubiló con una pensión de jardinero de $275 por mes. Luego de que se abolió el apartheid, él fue condecorado y obtuvo un diploma de médico honoris causa. Nunca reclamó por las injusticias que sufrió durante toda su vida. Muchas gracias. ¿Qué les pareció? Ahora sí, yo voy a tomar un poquito de agua mientras ustedes me van comentando. Recuerden que lo que yo les he leído al inicio es el primer capítulo de este libro maravilloso, Células Obedientes. El próximo miércoles les doy el segundo capítulo. ¿Sí? Ahora sí, ¿qué les pareció, Vilita, Celi, Carmencita, Estelita, Clelia? Las escucho, ¿sí? Yo cierro mi micro para poderles escuchar. Gracias.
Margarita, estoy con micro. Margarita, estoy sin micro. Sí, Estelita, te escucho perfectamente. Ya, Yo bueno, estoy cerrando el micro para que no haya interferencia. bien. ¿Sí? Sí, te escucho. Qué interesante es escuchar, ¿no? Cuánto tiempo en Seicho y cada vez que escucho algo me parece nuevo, cómo nuestro cuerpo puede percibir todo lo que hablamos y responder de una manera adecuada. Si pensamos mal, pues va a estar mal el cuerpo. Si está bien, está bien. Pero nos falta mucha práctica, mucha espiritualidad. Bueno, hablo a mí, ¿no? Me falta mucho, seguramente, concentrarme, a veces divago en las cosas del mundo y me pierdo en eso, ¿no? Y regresan los dolores, pues hoy día, por ejemplo, he estado concentrada en mi cuerpo porque ya por problemas emocionales me puse mal, ¿no? Pero ya hoy día me puse los imanes y estaba orando, escuchando y bueno, ya me puse mejor, me levanté y estoy bien, ya no me duele, pero de todas maneras el espíritu está triste todavía. Gracias, Margarita. Gracias a ti, Estelita. En una canalización que escuché hace mucho tiempo atrás, sentía yo que canalizaban a alguien que se había suicidado. Y en el momento de la decisión que toma esta persona, se arrepiente rápido. Como cuando una vez le comenté que se le había presentado en la reja de la casa del maestro Masaharu Taniguchi, y eso está en Tú puedes curarte a ti mismo, en el libro Tú puedes curarte a ti mismo. Se le presenta, ven, visualizan ahí a una japonesa, pero con vestimentas muy antiguas, que ella estaba ahí parada y ya había atravesado la reja espiritualmente porque necesitaba ayuda. ¿Cuánto tiempo estaba varada? No transitaba, no se integraba a la luz. Entonces ella recurrió al maestro, seguro que espiritualmente estaba escuchando qué hacían, qué personas son, y ella atraviesa y como de repente pensando, aquí me van a ayudar. Pero no así atravesó un animalito que también estaba, que había pasado al otro bando, ¿no? Entonces, esta joven se había casado, la habían puesto en matrimonio y el padre, cuando ya sale del yugo de ellos, del cuidado, le dice, una hija mía puede regresar a su casa por cualquier motivo. Se debe a su marido y donde debe estar. Entonces, ella parece que era muy maltratada por la suegra, era maltratada por el esposo y ya no podía más. Un día de lluvia llovía a cántaros en Japón, y sale y quería regresar a la casa de sus padres porque ya no podía más. A mitad de camino se acuerda lo que es la palabra que pronunció su padre, ninguna hija puede regresar acá, y ella regresa con mucha pena, mucha desconsolación, y toma la decisión de ahorcarse. Hace un minuto y se ahorca, y cuando ella aparece en la casa, pues cuántos años debe haber pasado, estando ella como lo que dicen en el limbo. Entonces la ven y el maestro con todo su amor quiso ayudar, ¿no? ¿Y qué pasa? Estaba su esposa y una vecina haciendo, las dos tenían el poder, el tercer ojo abierto, una veía grafía, letras, y la otra podía visualizar presencias. El maestro les pide ayuda para ver qué le pasaba a esta señorita, esta japonesa, y deducen lo que yo les he narrado antes, ¿no? Esto pasó, comienzan a ver su vida pasada, esto pasó. Ella está ahora así, voy a hablar porque todavía en la mente tenía ella que todavía tenía la soga acá y había perdido las cuerdas vocales y no podía hablar. Por eso dice, arreglar las cosas en este mundo, porque en el otro lado, cuando no se arregla, vamos a seguir experimentando muchos dolores. Por eso te habla la sutra, no tienes corazón y sufrirás
un ataque cardíaco, no tienes estómago y sentirás dolores en el estómago. Esta joven se estuvo ahorcándose y sentía que ya no tenía, no podía vivir, no tenía las cuerdas. Entonces pasa esto con el maestro y dice, esto es rápido para ver. Y comienzan a hacer su labor de amor, los tres, y ella les pudo transitar, pudo integrarse a la luz. Pero ¿cuánto tiempo hará? Cuando sucede esto con Diego Berti, él a la hora que decide tirarse del edificio, se arrepiente, pero ya no podía porque ya estaba cortado casi el hilo plateado del cordón umbilical invisible de veneno. Y después en el mundo espiritual él sufre, porque dice, porque dice, y todo lo que es necesidad, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ellos necesitan terapia en el mundo espiritual. Hay ángeles o almas que ya han evolucionado y los protegen, porque todavía no terminan de reflexionar sobre su acto y todavía tienen el dolor mental, porque es mental, de sus creencias, de abandono, de sufrimiento, de que no sirven, que son despreciables, y vuelven a cometer lo mismo y lo mismo. Así que, miren nomás, la persona que se suicida, hay que darle prevención, mucha oración, mucha oración. Y yo recomendaría, ¿no? De las personas que como que nosotros ya nos informamos de estas enseñanzas, dejarle en una sutra, ¿no? Vayan a pedir una sutra y que la persona que está sufriendo por la acción que ha tomado alguien muy cerca de ella, que no es, que solamente piense no en el dolor que tiene la persona, sino el despertar que tiene que haber en la persona que tomó esa decisión, que le rindan mucha presión para ayudarlo a entender y a comprender que la vida es sagrada, ¿no? Y que todo se resuelve cuando se usa el amor, la comprensión y también mucha oración de perdón, porque hay muchas culpas guardadas que hice, no hice bien, por qué lo dejé. Así que eso es el caso de lo que estamos hablando de este libro, ojalá sí, ¿no? Bien, sí, Margarita, sí. La sutra a través de repente ¿cómo se llama? De nuestra amiguita Lucrecia, de repente puede hacer alcanzar la sutra y llevar, ¿no? Y ahí puede ayudar bastante a la persona que... No, voy a ir a Seicho a comprar el sábado que salgo con mi hija, voy a ir para obsequiar, pues para tener, ¿no? Porque de verdad cuán importante es. Pero yo le había hablado a la mamá más antes de esto, pero a veces se niegan a escuchar porque creen que es religión y que se van a apartar de iglesia. Y ponen sus pretextos siempre, ¿no? Yo invito a bastante gente, pero me escuchan, a mí sí, así me dicen, no, me gusta escucharte a ti, pero para ir ahí no, para entrar no tengo tiempo, a esa hora cocino, a esa hora atiendo. No, yo lo dejo pasar, ¿no? Porque así dicen, pues si no hay oídos para oír, sacúdete el polvo de los pies y sigue tu camino, ¿no? Pero mira, a veces pasan cosas tan tristes y tremendas que de verdad yo misma pienso a veces, ¿no? Y si, bueno, pues la persona que toma esa decisión tiene razón, es su vida y ella decide que no quiere estar en este mundo y lo hace, ¿no? No sé, a veces así me confundo cuando pasan cosas, pero después me tranquilizo, voy orando y bueno, pues yo tengo que regresar a la tranquilidad, porque ahora cuando ella regrese, nosotros vamos a hacer su soporte, no tiene a otra persona, ya es viuda 2 veces todavía y mira, ahora el hijo se va también. Entonces, mucho dolor tiene ella, ¿no? Acumulado. También ya se fue su papá en la pandemia, su mamá. Es joven, ella tiene 58, creo. Imagínate, pues tanto dolor a veces sienten las personas, pero porque tampoco no conocemos la palabra. Así es cierto, ¿no? Porque van a la iglesia, pero la iglesia pues te dice una cosa, te sanciona otra,
y no podemos avanzar. Gracias, Margarita. Sí, es que hay una frase que dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo te vendrá por añadir. Sí. Conócete a ti mismo. Entonces uno quiere conocer a los demás. Este es tosco, este es así, este es ignorante, este es muy culto, este. Y comenzamos a etiquetar a las personas y nos alejamos más y más de nuestros espejos y vemos espejos todos feos y queremos ver un espejo limpio y si yo, es el narcisismo, ¿no? Lo que pasa es que los errores no están afuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Cuando vas a ir a la sede, eh, hónralo a este joven a través de eso. Dile a la señora que conoce a su mamá y puedes ponerle una cartilla para que le hagan misa ahí. Ya, verdad. Ya, sí, lo voy a hacer. La misa que hacen los cultos ahí a las 6 de la tarde y también viene a la otra cartilla para que lo mantengamos. De esa manera yo. Ya. Sí, lo voy a hacer. Gracias, mi amor. Gracias también, Margarita. Glorita, Celi, Carmencita, Elia, las escucho, ¿sí? ¿Qué les pareció? Es bien interesante, ¿no? Yo ya tengo varios años en ese hecho, a veces lo dejo, pero como dijo hace un ratito Estelita, es importante practicarlo, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que a veces nos lo dejamos a un lado y nos damos cuenta que debemos seguir aprendiendo a perdonar, a superar y sobre todo creo, Margarita, que es difícil, pero lo que tenemos que aprender primero es a no juzgar, ¿no? Es difícil porque me pasa a mí también que a veces No se oye. El volumen, Carmencita. ahí está, ahí, ¿qué tal? Sí, Ya, gracias. entonces te decía que es difícil, o sea, a veces uno deja la práctica, ¿no? Cuando esto debería ser una práctica constante, porque nuestra mente ya tiene una educación desde pequeños, ¿no? Y a veces nos acostumbramos a juzgar, a criticar, a no ser constantes, ¿no? Y es importante aprender a no juzgar, ¿no? Cada uno tiene una experiencia diferente y si se te presenta en el camino una enseñanza para practicarla es porque Dios está pensando en ti y quiere que mejores. A mí también me pasa que a veces me desvío del camino. Tengo ahí por ahí mis ángeles que a dos las estoy viendo acá, que son mi auxilio. Pero yo creo que tenemos que practicar siempre para que nuestra mente vaya cambiando y nuestro corazón también, ¿no? Aprender a no juzgar, que es muy difícil. Por ejemplo, en mi caso, yo veo las noticias y juzgo y digo, no está bien, no debo juzgar, ¿no? Y como tú hablaste hace un rato, hablaste de la religión, los cultos que hacían en Venezuela y justo yo el otro día había visto que ellos practicaban un culto yarubi, algo así. Entonces, pero quizás esa es su experiencia en la tierra, ¿no? Quizás muchos no han tenido la oportunidad de que alguien les hable y les diga que no está bien, que no es así, o de repente que les digan algo que los hagan variar de ese culto. Quizás muchos nacieron practicándolo y han continuado, ¿no? Porque como dijo Estelita hace un ratito, tú a veces quieres decirle o sea, quieres aconsejar y le dices, oye, mira, haz esto, y no quieren, ¿no? Y tú una vez me dijiste que tampoco es que se pueda obligar, ¿no? Porque a mí me da cólera, a veces le decía, oye, pero lee tal cosa, y cuando no quería me daba rabia, pero hay que aprender que cada uno tiene su experiencia, ¿no? Y si nosotros estamos en esto, es porque Dios nos está dirigiendo a eso y porque quiere que aprendamos, ¿no? Espero, espero seguir en el camino. Gracias, Margarita.
Gracias, Carmencita. Hay una palabra clave que, por eso es que al inicio de la lectura del tema de las células le dije, graben bien la palabra conciencia. Qué importante es cuando la conciencia es grabada. Por ejemplo, nos dice, eres amoroso, tiene que llegar a la conciencia. Y cuando ya llega la conciencia, nosotros vamos a manifestar mucho amor. Hasta con la perrita, por ejemplo, a mí no me gustaba acariciar a perritos, me daba no sé qué, que el perrito se comience a lamer mi pierna, me daba asco. O cuando yo salía de la ducha, mismo quería. Pero Gaia, la perrita que mi hijita adoptó, me ha enseñado a abrir más. Y yo me doy cuenta a conciencia, ya está guardado, que el animalito es dulce. Es muy maravilloso los animalitos, que cuando vamos a pasear en la noche, ¿no? Con mi hijita, por todas las flores ahí, y se junta con un montón de perritos, y veo como un cariño a los perritos, y ahí me doy cuenta que ya lo llevé a mi conciencia. Entonces ya no hay esa repulsión por los perritos. Y ya entiendo si un perrito es bravo, agresivo, es porque de repente, ¿cómo está la mente de las personas que viven con ellos, ¿no? Entonces, cuando uno lleva la conciencia, Carmencita, y eso le digo para todo el grupo, porque yo también lo comencé a ver. Aún así te den toda la enseñanza y tú captes una palabrita, siéntete gozoso. Sentémonos con un gozo inmenso porque eso lo vamos a practicar. Como un plato de comida, me ha gustado esto, le puede gustar a mis hijos. Háganlo. Ahí nomás ya has despertado el amor para embellecer, el amor hacia tus hijos sin necesidad a veces de estar acariciándolo, besándolo, porque a veces uno se culpa, no lo beso, no lo esto, y sin embargo uno transmite a conciencia, esto me puede gustar a mis hijos, y uno más. Entonces, estás practicando tu ser divino, tu conciencia, quién eres, el yo que es poderosísimo. Te gusta limpiar, mantener un objeto limpio, estás dándole amor, estás cargándole de tu energía de pureza, de limpieza. ¿Por qué vamos a estarnos nosotros castigando porque creemos que no hacemos bien las cosas? Poco a poco vamos acumulando, como cuando recién entramos a Kinder, poco a poco vamos aprendiendo. Nos falta otro año, otro año. El detalle está en que tenemos que disfrutar cada cosita que hacemos. Y cuando nosotros disfrutamos, estamos conectándonos con la creación. ¿Por qué? Porque nos volvemos muy intelectuales y decimos, yo lo he hecho, yo hago así, yo soy así, yo esto, ¿por qué no hacen los demás? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué? Si yo sé las enseñanzas, si me voy a ir a erudito, me voy a matricular aquí, acá, y nos llenamos la mente, el recipiente mental de mucha información, pero muy poco se abre conciencia. Por eso el ego crece un montón, como lo que ha pasado, como Venezuela, ¿no? Todo esto santerismo y chamanismo que han hecho, el odiar a alguien, corromper su camino de la otra persona, ha ensuciado territorio. Al ensuciar territorio, la tierra no te acepta eso, tiene que moverse porque está sacando todo lo feo que le han puesto ahí. Igual nuestro cuerpo. Cuando hemos ensuciado la palabra a través del pensamiento, palabra con el prójimo, como dice la reconciliación de los 7 candelabros, mucha gente no es mi amigo. Entonces, ¿qué hace? Comenzamos a tener deficiencias y manifestaciones fuertes en nuestro cuerpo. Ya nos duele la cabeza, el ojo, nos duele acá, la mandíbula, la cara, la garganta, nos da gripe. Y es sorprendente cuando ves a una persona que hace un año que no le da gripe. Hace tiempo que no le duelen las articulaciones. Y comenzamos nosotros a darnos cuenta que se está llevando a conciencia lo que nosotros recibimos. El hecho de que estén conectadas y recibiendo esta información viene de lo amoroso que son sus antepasados, que tienen un guía espiritual hermoso y maravilloso, que las quieren ver mejor.
Y eso es lo que uno tiene que llevar a la conciencia. A mí, por ejemplo, tengo muchas cositas que hacer, pero digo, lo de Dios es sagrado. ¿Cómo no agradecerte, Padre mío? Me quedo sentada escribiendo. La apuesto a mi mamá y estoy escribiendo. Porque como una señora de 97, como una niña ella, que quiere que alguien esté sentado al lado. Y al estar sentado, me dice todo lo que tengo que hacer, cómo hablo, cómo hago. Pero Dios sabe, mis maestros saben. Tú lo vas a poder hacer. Y yo con eso digo, no he preparado, pero Dios sabe qué libro tengo que hacer. Porque no soy yo, es la orientación que recibo. Y hay mucha gente que tiene un montón de vivencia, la orientación, y siempre se adjudican yo. ¿Y dónde está la humildad, la sencillez de las personas? Que son nuestros guías que nos están brindando información para hacer. Entonces, sí practican. El hecho de haber escuchado las oraciones en la noche y al despertar es maravilloso. Joseph Murphy les brinda esos estudios que ha hecho él también indagando. Es un alma elevada. Masaharu Taniguchi es un alma elevada. El Divino Niño es un alma elevada. ¿Y cuántas almas elevadas hay? Solamente nos falta agarrarlos y decir, acompáñame, dime qué digo, qué hago. Solamente eso. Con nuestra propia fuerza no podemos mover ni un pelito del cabello. Una vez mi hijita estaba con su amiguita, que era bien espiritual también ella, su mamá siempre rezaba, era toda una profesora de la universidad, pero siempre se arrodillaba a rezar y le enseñaba a sus hijos. Estaba mi hijita con su hijo. Y estaba mirando por Pío XII, había todo un cerro ahí, le decía a Susana, yo, si le digo a la montaña que se mueva, la montaña se mueve. ¿Y sabes qué, mamá? Riendo a mi hijita, y no se movió. Pero es la inocencia de una niña, ¿no? Pero ya se le quedó grabado. Pero la montaña no es como un ejemplo, ¿no? Lo que se debe de mover es esos cerros que tenemos en la mente. La mente está lleno de cerros y no nos deja ver lo hermoso que es la pradera, lo hermoso que es la vegetación, los ríos, el escuchar el cielo. Salió luna llena y por ahí indagando en el Google encuentro, puedes hacer una ceremonia, un ritual de vela rosada. Me fui, dije, cuando estaba acá, le dije, hijita, un ratito, porque se encontró una vela rosada. Siempre compro vela, pero tenía la rosada porque la estamos usando para rezarle a mi cuñada. Entonces, cuando voy, compro rosas rosadas, la vela, canela en polvo. En lugar de comprar la canela en polvo, porque acá no tengo muchas cosas, dije que voy a tener acá. Y resulta que compro comino, en lugar de yo no uso comino. Entonces hice un rito, tengo un recipiente de vidrio muy bonito, rosado, que brilla el rosado. Ahí puse bastante azúcar rubia, los pétalos, 5 fresas en el centro, la velita rosada y espolvorear canela. Como no tenía canela molida, solo dejé la canela entera, partiéndola. Y dije, bueno, vamos a hacer, qué bonito es entretenerse en hacer estas cositas, que se ve bonito. Se ve fuera de serie estas cositas. Y antes hacía esas cositas cuando me llegaba un mensaje en meditación o en canalización. Entonces, de esa manera yo desvío la mente de la preocupación, de la ansiedad, de muchas cosas. Así que no te quedes con eso, Karencita. Sí practica. Empecemos a hablar bien, pensamiento, la palabra. Yo siempre practico. Y la vida te va a empezar a poner ahí lo que tienes que practicar. La palabra, que es lo que hemos leído hoy día. La palabra, hay que llevarla a la conciencia, al subconsciente, la palabra. Y si la otra persona no practica, de repente nos va a alcanzar y va a llegar más alto que nosotros. Esperen nomás que se pueden sorprender.
Así que mejor hay que dejar libre a las personas que bailen el baile que quieren y van a ver que van a conseguir muchas cosas. Yo les cuento con esto para pasar a otra persona. Les voy a transmitir un testimonio. Ya mi hijita me trae una joven paraguaya, de Paraguay ella, y con una sonrisa de ordinaria, pero yo era lo mismo porque ella está en eso de los colegios de Innova, de ayudar, darle beca a todos los jovencitos de provincia que terminan para que hagan sus estudios en las universidades extranjeras de cualquier país. Y eso es lo que está haciendo Intercorp, ¿no? Generando, dando recursos, becas. Y estaba repleto el escenario que está Fabio Prado, el banco, el museo grande, tiene su anfiteatro ahí. Y habían contratado. Entonces le habían dado una entrada a mi hijita y a mí, para que vayas a mí porque se va a presentar Tony Zuckerberg. Así que vamos, mamá, y como a ti te encantó esa vez y no te pasé la voz, bueno, me dieron, a tu mamá le va a gustar, así que también llévala a tu mamá, le invitaron a mi hijita. Pero antes de ese suceso, mi hijita me trae a su amiguita un domingo que no estaba yo preparada, porque estaba acompañando, ¿no? Y la trae, y me dice, ella tiene un problema, y yo ella necesita. Y comienzo a hablarle en la mesa, y comienzo esto, y ella con una sonrisa angelical, esto. Digo, te voy a traer un libro. Como he traído varios libros, no todos, el libro Pedagogía de Seychelles, porque ella que hacía, seleccionaba a los jóvenes, era parte del grupo que tenía que seleccionar. Y parece que se había ahí ganado una beca un joven que estaba en las redes que decía las lesbianas, las que son travestis, estos, si por mí fueran las asesinadas. Entonces, ¿cómo va a aceptar a alguien así que ha pasado una beca, plantearla si tiene sus pensamientos y todavía lo pone en las redes? No es casualidad. Hablaron con el joven y le retiraron la beca. El chico lloró, la mamá también, no, que no es verdadero lo que dije, pero ella fue retirada. Y ella fue parte de ese equipo. Y ella se sentía mal. Entonces mi hijita, viendo la meta así, la trajo y comenzó a hablarle y le digo, abre la página, agradece y abre la página porque es un mensaje que quedan para ti. Y justo lo que le estaba diciendo sale en la hoja de pedagogía de sexo. Llévalo, léelo para que tú puedas, para los educadores, los mismos padres, para que empecemos hasta nosotros mismos volverlo a hacer. Total, fue el día de la presentación, del show de ahí, yo voy en la clarita, todos los chicos en jean y todos polos, ¿sí? Y en eso ya cuando estaba cantando, Tony Zucca tocando, su mamá también, su hermano, ven, lo que deseen aquí en el estrado para que puedan bailar. Viene la joven, estaba repleto, viene y me agarra la mano y me sube para que yo baile. Sus niños estaban cantando. Yo dije, ¿es casualidad? No es casualidad. La joven tan generosa, con tanta gente que había, me agarró de la mano y me subió. Me daban la mano para subir, para que yo bailando así. En eso siento todos los flashes de las cámaras que me tomaban fotos. Voy a salir, yo no quiero salir, no quiero salir. Entonces, como dicen mis hijos, mis hermanos, arrugaste, me dice, porque tú eres de moverte, de bailar. Y estaba bailando así, pero digo, qué hermoso el chico, a mí me encanta ese chico porque tiene una historia muy sencilla y lo cuenta. Entonces, la vida, lo que les quiero decir, la vida te regala, la vida te endulza, la vida te da las cosas maravillosas hasta para distraerte. Puedo tener una semana de muchas cosas, pero ahora te toca a ti, te vas a relajar. Y vienen los colaboradores a cuidar a mi mamá, y me pasa esto, ¿no? Me pasa esto, que mi hijita feliz estaba que su mamá estuviera en
dando con todo el azúcar ahí tocando, su mamá cantando. Así que miren, ¿le sucede nomás a Margarita? No, puede suceder porque todos somos hijos sagrados de Dios, seres divinos. Así que Karencita, lo que practiques todo el tiempo. Todos son maravillosos, todos son hermanos entre sí. Si no es en esta vida, yo siempre digo, si no es en esta vida te despiertas, te despertarás en otra vida. Y alguien me dijo, no seas mala. Si no quiere escuchar, una profesora se ha hecho no. Si no quieres escuchar, no quieres despertar, despertarás en otra vida. Así que muchas gracias, Carmencita. Celi, ¿deseas aportar, Celi? Ente- Celi y Gloria, ¿desean aportar para dar Ya. gracias? No, y sí, desde que entraste y hablabas de las células, de la mente, cómo un día mensajes a la célula y la célula reacciona de acuerdo a lo que tú le vas diciendo. Sí, claro, yo entiendo por qué nos has hablado tanto. Bueno, yo nos ha explicado siempre eso, lo de Joseph Murphy nos ha explicado eso, ¿no? Pero yo decía ahorita cómo es que ahorita hacían paralelo y decía, cuando yo escuché eso, las primeras charlas que íbamos a tu casa, a los circos, y yo escuchaba y yo decía, ay, pero si fuese así, porque yo estaba con el proceso de cáncer, ¿no? Y sí decía, pues si fuese así, yo podría pues, regenerar, ya no tendría que hacer nada, yo tendría que... O sea, yo dudaba mucho, yo decía eso, o sea, lo escuchaba y a la vez cuestionaba, porque decía, eso no es así, o sea, creía que tenías que tener un grado espiritual muy elevado para poder llegar a ese momento, ¿no? Dice, a mí cuándo va a ser, pues, no sé, no lo daba por hecho, no lo daba por hecho. Y ahora cuando te volví a escuchar, yo decía, así es, pues, porque tú mismo le dices a tu propia mente, lo que tú escuchas no es verdad. Lo que te están diciendo, no creo, ¿no? Entonces, yo pienso que la evolución es de pocos, porque hemos escuchado tanto eh, que eso nos ha ido, como dijiste antes, es una semillita que ha ido, pues, hay que abonarla, la agüita, el sol, cuidarla, ¿no? No se trata que la tire y, bueno, pues ahí ya, vamos a ver qué pasa. No, sino irla cultivando y ese era nuestro esfuerzo, creo, porque imagínate ahora que veo que escucho adelante que decía Estelita, yo les digo y dicen que no tienen tiempo, y no, ¿cómo era antes? Pues antes de la pandemia, como sea, íbamos hasta Zoom, pues yo tenía que tomar 2 micros para llegar a mi casa y tratar de llegar allí, porque yo no me quería perder lo que escuchaba. Yo no quería perderme desde el inicio, porque era bonito el compartir de las experiencias, y era eso, que te iba jalando, llamando, era de poco, ¿no? Y a poco, sí, para mí era la enseñanza. Entonces, nosotros, predisposición para poder escuchar. O sea, ahorita, escucharte y decir todo lo que voy a escuchar, creo que antes de escucharte, todo lo que voy a escuchar se va a grabar en mi subconsciente. Y lo voy a llevar al cel y les voy a hablar, aunque pareciera, ¿no? Como dicen en este mundo, que son locos, decir, le estoy hablando a mi mano, a mi brazo, que hoy día ha salido aquí. Yo recuerdo cuando nos reuníamos también y ya estábamos en la hora de la conversa, decían, es que está con la ilusión, está con la ilusión, y yo me acuerdo la primera vez decía, ilusión, tanto cielo y hasta con ilusión. Imagínate, en ese momento todo era cuestionado en mi mente.
todo era cuestionado y hoy lo he comparado, ¿no? Y es increíble. Yo hoy escucho y digo, tienes la razón, totalmente, totalmente. Y Dios me ha tenido tanta paciencia con sus espíritus generosos que me han llevado a entenderlo gracias a mi enfermedad, gracias a todo lo que llevé al proceso, a conocerte, a las amigas, a escuchar, inclusive llevamos un curso en tu casa. ¿Sabes qué? Pero todo es porque tú lo quieres y corres y haces y buscas y lo encuentras, ¿no? Y lo encuentras y te ayuda y aunque en ese momento no lo entiendas, más adelante se ve el resultado, porque sí está ahí, está allá, como dijiste, está en tu esencia, está en la esencia en la que nosotros podemos sacar hacia afuera. Y yo es justo lo que leíste, estaba pensando, hablaba mucho de la humildad, y sí, me toca porque en estos días, bueno, estoy en Canadá, como sabes, he venido recién ayer de la casa de mi hijo, me paso allá los fines de semana con mis nietas, y ahora más porque mi hijo no tiene un trabajo fijo y está yéndose a trabajar a otro lado, se va viernes, sábado, domingo, lunes, entonces yo le ayudo a mi nuera que está con la red y todo. Y me quedo ahí en la casa, y mi hijo está tan, cuando yo le hablo la parte espiritual, como que está fastidiado, cargado, entiendo por el trabajo que tiene y que tiene que irse y dejar a su esposa, que debe estar recién de 2 meses y todo, ¿no? Pero eso yo lo veía como que, bueno, por algo Dios me pone ahí, o sea, algo tengo que hacer ahí, con amor, con paciencia, y como hicieron conmigo, yo aquí, tirarle la semillita y ir llenando ese vacío que él se crea porque dice, porque yo no puedo tener un trabajo aquí, más seguro, más fijo, y reniega, ok. Y esta ha sido las semanas anteriores, pero esta última semana, porque sí se da, y es, yo le estaba leyendo la cifra, mira, a él, y he estado el día que he regresado, bueno, el lunes que nos hemos ya, que él estaba, hemos conversado también con su papá, ya no así agresivo, ya no, como que ya no me digan nada, ya no, ¿qué? Sí. Inclusive le hablamos de otro estudio que tenga que hacer, no estudiar acá, y va a ver, dice, sí, voy a chequear, voy a meter, y decía, wow, ¿qué tal cambio, no? Y esa es la semana, nomás que he aprovechado, porque es que yo siempre tengo eso, digo, ay Dios, ya hice esto, ya hice las cosas, o sea, mi sutra, agarro la sutra, pongo su nombre, pongo ahí, una vela, no sé, me meto a su mente, digo, ahí, le tiene que llegar. Y sí, pues, porque le estoy leyendo a sus células, ¿no? Entonces, hoy que me has hablado de eso, me has hecho acordar muchas cosas. Muchísimas gracias, porque todo lo que tú dices es un remember de mi cerebro, de todo lo que tengo que hacer cuando me pierdo. Y me pierdo y digo, ay, ¿qué hago? No, no. Inclusive he estado un poco afónica, claro, porque las otras semanas yo no he podido decir las cosas, porque digo, no, porque si le digo se va a enojar y quiero irme tranquila, no quiero que esté fastidiado, pero no es así. Hay que decirle con amor y con paciencia. Y bueno, mi Sutra me ayudó mucho porque le he hablado, pues, pero le he hablado del otro lado, a sus células. Ahí le hablé. ¿Ok? Muchas gracias, Margarita, por Lo todo que tu ayuda. pasa, gracias, Glorita. Lo que pasa es de que cuando el trabajo es, como el caso de él, ya es papá, él viene a ser el protector, el recaudador, el cazador, y de repente no se está manifestando ese rol en él, ¿ya? Es porque él todavía tiene que regresar un poquito al pasado, cómo ha estado la relación, qué piensa de su papá. Entonces tiene que reverenciar a su papá, tiene que reverenciar a algún jefe que le haya hecho recordar a su papá. No, cuando él comience a limpiar esa parte, a entender, a comprender, como lo que me pasó a mí cuando yo les contaba, ¿no? Cuando me separé, Chevy, mi amiguita que estaba ahí, me enseñó a ir a la parada. Entonces, cuando voy a la parada, yo no lo tomé, ¿cómo voy a venir acá? Todo cochino, todo. No, lo tomé maravillada con todas las cosas y con lo baratísimo que era la parada. Para mí era un hobby ir a la parada.
Entonces traía cantidad de cosas, culantro de 10 céntimos, bastante, que lo regalaba para una hermana, para mi mamá y eso. Pero llegó un momento en que cuando llegaba la parada te venden 3 kilos de papa, 3 kilos de cebolla, y cargar eso para tomar taxi. En ese periodo de tiempo no habían arreglado, estaba con un montículo de tierra que había que cruzar ahí los carros que pasaban, y ahí cruzábamos para tomar taxi. Así yo aprendí a ir a la parada de la asociación, pero no fue eso de buscar las cosas baratas. El sentido de ir a la parada era la conexión con mi papá, porque mi papá siempre nos alimentaba yendo a la parada los sábados, éramos 7, a veces venía tía, venía otra persona, todo. ¿Cómo alimentaban? Mi papá era policía. Entonces mi papá todos los sábados se iba a la parada y traía costales cargando. Y vivíamos en un 5º piso. Cada piso tenía 17 gradas. Y mi papá con el postal de señor mayor, porque era 20 años mayor que mi papá. Entonces yo como lloré esa vez cuando llegué, porque tenía marcas acá de la carga de las bolsas. Podía haber vendido el taxi, pero mientras cargaba hasta conseguir el taxi. Entonces yo, porque lloraba, no por las marcas, yo lloraba porque me llegó a mi conciencia que nunca había agradecido a mi padre toda la labor que había. De repente su carácter, de repente no, su forma de meditar así muy rígido, nunca le agradecí. Yo comencé a ir a ver qué inmenso debería de haber sido la gratitud. Mi padre cuánto necesitaba abrazo, elogio, y nunca le agradecí. Lloraba y lloraba solamente por ese punto. Y dije, la parada me ayudó a conectarme con mi padre. Entonces, y ahí de repente pasó lo del divorcio, ¿no? Y estaba separada, ¿no? Entonces también comencé a ver de otra manera al papá de mis hijos. No tengo nada que hablar de él. Por eso es que la vida nos ha llevado, nos ha abierto rápido puertas cuando buscarle esa conciencia, porque llevarle a la conciencia, abrirlo y entender de que era el padre que yo había escogido, que mi padre dentro de su carácter todos nos amaba. La forma de repente no la aprendió porque tampoco de niño tampoco le habían enseñado. Entonces, ¿qué te digo yo ahorita? De repente él tiene que conectarse con su papá y con sus autoridades que él ha tenido en otros papás. Solamente así, con mucha reverencia. Su papá le dio lo que tuvo. Y de repente se quedó con mucha pena cuando él sale del yugo de la casa. Y de repente, ¿con qué pensamientos? Entonces, ¿por qué no se pone en el lugar de papá? Debe haber sufrido mucho tu esposo. Se debe haber culpado, haber cercado a su. Quíbrale a su corazón y vas a ver. Vas a ver, la amiguita que él rápido va a encontrar. No va a encontrar, lo van a buscar para el trabajo. Igual mi hijita, cuando ya les dije, se fue de sabático, y le dije, no, renuncia, mi hijita. Tú no has venido para sufrir, has venido para ser feliz. Si esto no te hace feliz, renuncia. Imagínate, su jefe le dijo, cuánta gente quisiera trabajar acá y tú te das el lujo de renunciar. La vi tan feliz, disfrutando de su viaje. Viaja, te gusta viajar, viaja. Dios proveerá, mi amor, Dios proveerá, no te preocupes. Y yo recibo una pensión, pero no el total de la pensión, sino un tanto por ciento. Yo decía, voy a hacer magia con esto. Y siempre alcanzaba, alcance y sobra, alcance y sobra, alcance y sobra. Nunca les faltó nada. Entonces, yo sí tengo testimonios de una obediencia, una disciplina. Cada cosita que me mandaban espiritualmente, como tenía que agachar la cabeza. Si alguna vez de repente se pasaba, ¡rum!, me la bajaban rápido. ¿Por qué? Aprendí que cuando más la fuente está cargada de agua, no puede entrar la verdad porque está fuerte. Vaciar todo para que entre las palabras de la verdad que te va a llevar a la liberación de muchos patrones o liberar emociones. ¿Sí? Creo que por ahí está. Y por eso les pongo un testimonio personal, ¿no? Liberar, abrazar a papá a distancia, agarrarse a su papá con sus brazos en la noche, comprenderlo, hablarle, ¿cómo debe hablar papá en silencio? Los hombres no lloran,
Él, las olas debe haber sufrido, ¿no? Cada hijo que se da, el hombre tiene emociones. Si yo veo un programa, cómo le dan al bebito, al papá, y cómo juegan, ay, qué sentimiento de ver y los chiquitos cuando vienen papá, ¡ay, corre mi papá, mi papá! Yo digo, sí, los papás tienen muchos sentimientos, mucho corazón. Nosotras las mamás creemos que la tenemos y papá no, y a veces los separamos un poco del papá. Así que equilibrio. Tú puedes, tú tienes el poder para llegar a él espiritualmente. Lo otro, yo por una canalización de la Virgen decía, el poder más fuerte de mi amor, imprímame una vela roja. Por eso yo les explicaba cuando hay rituales, ceremonias que hacía en la casa. Con un punzón escriba en vertical su vela grande y acá escriban los deseos que quieren. Prendan la vela y ahí está con fuerza, más que estar escribiendo en papelito. Está en la vela. Lo recibí yo en una canalización que le hacían a la Virgencita. Lo amoroso que era ella. Así que ahí va a encontrar. Está descansando, está tomando sus vacaciones, pero tiene que reflexionar. ¿Qué lo llevó? A mi hijito también, yo comencé a ver la conexión, porque un día mi hijito dice, no importa, estamos contigo nada más. Que hay en esa palabra que uno a veces lo acepta, anulación del papá. Y no puede ser porque el éxito viene del papá. Así que comencé a hablar y hablar y hablar. Habla de tu papá, abraza a tu papá, de tu esto. Porque él comenzó a quitar la imagen maravillosa que tenía de su papá. Pero no era eso, el problema era con la pareja, o sea, su mamá, yo siempre digo la mamá, es con su mamá. Cuando hay el protector, el recolector está manifestando cosas, tiene un problema con la mamá. ¿Cómo va a estar bien con la esposa si no soluciona las cosas? Así que ahí está. Gracias, Florita. Muchísimas gracias. No sé Gracias también. si Celi o Clelia desean aportar algo para ya dejarlas descansar. Sí, Clelia. sí, ¿cómo estás? Bueno, hay muchos que me ven después, pero yo era una practicante de Seicho no Ye hace muchos años, también iba al grupo en la casa de Margarita, el Pío XII, y bueno, el año 2014 me tuve que regresar a la ciudad de Tacna, estuve por allá 12 años, ¿no? Ahora en 2026 he vuelto a Lima y cargadísima, muy alejada de las enseñanzas de Seicho no Ye, con diferentes cosas y caminos, pero ninguno que me llevó a la tranquilidad y a la armonía. Y bueno, con diferentes situaciones, ¿no? Adversas en mi vida, ¿no? En mi familia y mi vida. Ahora llego y gracias a Dios encuentro a Margarita nuevamente. Siempre hemos estado comunicándonos. A veces yo me ponía mal y mi hija, que es, tiene ciertas dificultades por ahora, ella no sé cómo leía el número de Margarita y le mandaba un mensaje, ¿no? De voz. Y ya Margarita me llamaba y ya me llegaba cierta orientación de ella en el momento preciso. Bueno, tal es así que nuevamente he regresado a las enseñanzas de Seicho no Ye y ahorita estoy en un proceso de ordenarme, ordenar a mi familia. Disculpe si se me sale a veces la emoción que tengo, porque de verdad que es una emoción de alegría que tengo esa oportunidad de poder ordenar a mi familia, pero desde el amor y la gratitud. Y por eso estoy muy, muy contenta y agradecida desde acá dentro de mi ser. Cuando a veces vienen pensamientos negativos y ahora me hago la pregunta y digo, ¿este pensamiento viene del ego o viene del ser, del Hijo de Dios? Entonces digo, no, esto no viene del Hijo de Dios, esto viene del ego. Y lo dejo a un lado y tomo el camino y me paro firme en mi camino.
Eso es lo que estoy haciendo desde ahora y eso quería compartirles a ustedes con mucho, mucho amor a todos. Yo creo que la mayor satisfacción para Dios es que nos liberemos de todo el sufrimiento, ¿no? Y el sufrimiento lo elegimos nosotros en ese libre albedrío que nos dejaron, lo que nos dieron, ¿no? Y pues reconocernos como sus hijos y seguir sus enseñanzas nos va liberando, ¿no? Hoy día ha sido la charla muy gratificante para mí, muy engrandecedora para mí. Yo además hace muchos años manifesté un diagnóstico de esclerosis múltiple y cuando yo lo conocí, ya conocía a Seicho Noye y tenía la capacidad en ese momento, yo manifestaba, hablarle a mis células, hablarle a lo que se estaba perdiendo poco a poco y bueno, me fui recuperando, ¿no? Me fui recuperando bastante en mi mente, en mi cuerpo físico que se fue manifestando. Pero bueno, como les cuento, hoy me fui a Tana y dejé llevar por el mundo materialista de los 5 sentidos y de ilusión y me retiré, me fui alejando de mi esencia. Y pues el resultado es el que poco uno se da cuenta y dice, mira, pues no, yo elegí y ahora elegí esto y acá está el resultado, pues es solo mi consecuencia. Nadie tiene la culpa, nadie es culpable, yo soy la responsable. Pues ahora manos a la obra y a trabajar. Todavía tengo vida, cada día tengo una oportunidad, entonces puedo hacerlo. Y con esa alegría ahora lo estoy haciendo. Y esto que me tocó de la lectura 33 es perfecta como todo lo que ha sido hasta ahora perfecto, porque hasta lo negativo ha sido perfecto, porque gracias a todo eso estoy ahora acá, ¿no? Si no hubiera sido gracias a eso, no estaría acá. Así que igual le agradezco. Y quería compartir esta alegría con ustedes y me pareció maravillosa hoy día la charla. Muchas gracias a cada una, porque también cada una aportó muchas cosas para mí. Y yo las guardo, las voy a guardar. Y muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Clelia, muchísimas gracias, amiguita. Recuerden que la próxima semana es el segundo capítulo. Ahí les tengo preparados con algo más, ¿sí? Celi, ¿querías aportar algo, amiguita linda? Ay, ya, señora Marguita, nada, solamente muchas gracias. Justo estaba ahí un ratito acá laborando con la secadora, pero ahí igual yo sé que queda grabado. Pero igual, felicitarles a todos también por estar siempre tratando de aprender más, tratando de reforzarnos con nuestras palabras, con nuestra vibra, con nuestra aura, y que todos estamos en pleno aprendizaje aquí en el plano terrenal, y que ahí sí por momentos tenemos ilusiones, pero es normal por frecuencias, y lo bonito es siempre que podemos activar esa alegría, esa aceptación, ese amor, esa gratitud. Y creo yo la oración, la gratitud, el baile, el canto, la buena vibra también mueve nuestra energía, y que todo lo podemos transformar y también podemos ir igual creando lo que queremos ver. ¿Qué queremos? Pues paz, amor, abundancia, bienestar. Entonces, ay, se apagó mi celular. Me pasó algo, creo, como está en su negocio, de repente se ha quemado el pelo. De repente ya salieron muchos risitos. Ay, Celi. Bueno, muchísimas gracias, amiguitas. Los espero la próxima semana. Por favor, practiquen en la noche y en el día las palabras. Si desean, busquen de nuevo el video que yo lo subo en la noche, que mi hijita viene y me ayuda a subirlo. Y revísenlo, porque para la rodilla, si no es para ustedes, de repente alguien que lo necesite les pueden dar, ¿sí? También para el hígado y las células, y van aprendiendo mucha medicina, estamos aprendiendo medicina sin haber estudiado. Así que las quiero mucho, gracias. Gracias, Margarita. Gracias. Me encanta verlas, me encanta, Gracias, Margarita. me siento conectada. Gracias a Dios. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Un beso grande para mi Carmencita, chao, Clelia. Un beso.
Gracias. Y Chao, Susi, gracias.